Hola, estamos aquí en el plató con Iker de Casanova Foto, Hola. que nos va a hablar de estas mochilas que hemos comprado que tienen un trípode, una cámara DSLR y una grabadora, aparte de otros muchos accesorios. Iker, ¿qué tal? Muy bien. Cuéntanos esta mochila que nos has preparado para los estudiantes de periodismo y comunicación audiovisual. Vamos a ir abriéndola por capas, si te parece, Paco. Lo primero que es obvio, que es el trípode, lo vamos a sacar y vamos a hablar un poquito del trípode también. Y luego ya iremos abriendo y vamos enseñándolo por dentro. Vale. Entonces, el trípode, que ahora está puesto en el lateral, se puede poner también en el cuerpo central, con este simbolito universal dentro de las mochilas de trípode, y aquí tenéis un carrito. ¿Vale? Se puede poner también aquí, cinchado aquí con estas correas y colocado aquí con dos de las patas metidas aquí. Este método que hemos puesto ahora yo creo que es mejor porque permite poner la mochila en vertical. El otro se te queda un poquito más abajo, está hecho para trípodes más grandes, más sólidos, pero no es el caso de este pequeño. Entonces, esto lo libero y aquí tengo el trípode. Vale, el trípode. Solo tiene una parte que sea necesaria de ajustar, que son las patas principales, que no nos tenemos que preocupar mucho de eso. El plato, que se desajusta, se libera aquí con el botón azul. ¿Vale? Atención, muy importante, viene un simbolito de la dirección, que nadie meta la pata. Aquí viene también un simbolito de la dirección. ¿Vale? Tiene que ir solo en esta dirección, si lo intentáis meter al revés se queda bloqueado. Y si en algún momento no podéis, porque las cámaras DSLR suelen ser más anchas que largas, no podéis ajustarlo, como estoy dándole aquí vueltas, veis que sobresale al final. Si yo tengo aquí puesta la cámara probablemente caería por aquí y esto golpea. ¿Cómo se hace en estos casos? Se echa un poquito hacia afuera la pestañita y ya puedes moverlo sin hacer la rosca. Y un detallito muy importante. Esto se libera con medio giro, no hace falta nada más. ¿Vale? Lo libero y ya lo tengo firme. Vale. ¿Visto pues por el trípode? Visto. Muchas gracias, Iker. ¿Qué más cosas tenemos en la mochila? Siguiente. Vale, la mochila tiene dos entradas. Tiene una para tablets, tiene tres entonces, una para tablets y demás, que le damos aquí en este lateral. ¿Vale? Y portátiles muy pequeñitos. Tiene una principal que ahora la veremos y una secundaria que es por donde vamos a meter la cámara. Ahora tal cual os las entregamos y os las hemos enseñado. Está puesto ya así por defecto. Ahí la tenemos. Y la cámara desde aquí se puede sacar directamente. Muy bien. ¿Vemos el general? Sí. Vamos. Bueno, primero dinos qué cámara es esta que tenemos. Es una Canon EOS 2000 estupenda, con un 18-55 de luminosidad variable. La lente es muy nítida, aunque tenga luminosidad variable, pero como tenéis además el sensor APS, yo creo que de profundidad de campo vais a tener mucho juego. La grabación la haremos por separado, ahora lo veremos con una grabadora Tascam. Para el audio, ¿no? El audio por separado. La grabación de audio. Aunque esta cámara graba también audio, es siempre en mejor calidad cuando grabamos el audio por separado y luego sincronizamos en postproducción. Y poco más de la cámara, más allá del manejo habitual de la cámara y configuración, que eso si queréis luego lo podemos ver. Luego, o hay que mirárselo bien, es una cámara Canon normal DSLR, hay muchos tutoriales en internet para aprender a manejarla. Vale. Más cosas. Más cosas, vamos a abrir, por fin. Bueno, vale, vamos primero con la grabadora. Una Tascam DR05. Una grabadora estupenda, estéreo, aunque también tiene opciones de mono, y sobre todo lo más interesante de esta grabadora es poder grabar con una entrada directa de micro, con buena calidad, porque esto lo estaríamos filtrando con la clavija que tienes aquí. Aquí podrías grabar en 96 directamente, y tenemos aquí el micro. Con un micro mini jack. Eso es, de 3,5. Vale, entonces veis que este micrófono pues tiene un cable largo, pues para una entrevista o lo que sea, pues poder grabar con el micrófono. Vale. Perfecto, visto. Más cositas. Luz. Una estupendo LED, ¿vale? De la marca Nangwan, que viene con varios accesorios.
Viene, primero, con un adaptador de pilas. Esto por defecto acepta baterías NP, que son un clásico, un viejo clásico de la industria, desde los años 80. Pero viene con un adaptador de pilas. Aquí aloja 6 pilas, no recuerdo mal. Sí, hemos metido 6 pilas para poder enseñarlo ahora, pero la mochila se entrega siempre sin pilas y sin tarjetas. Vale, Eso sin lo tiene consumibles. claro, sin consumibles. Ahora mismo sí que le he puesto las pilas para que lo puedas Eso es. enseñar. Esto va simplemente a presión, se mete por aquí y se empuja. Esto además, con otro de los accesorios que vienen por aquí, nos permite también dentro de sets posicionarlo en laterales, no siempre puesto en cámara. Viene un accesorio para cámara que es este de aquí, que se engancha en la parte inferior con un estándar de zapata de flash. Sí, pues Puesto aquí. colócalo encima Vale. de la cámara. Aquí, en lugar de poner la luz, también podrías poner la grabadora. Sí, justo iba a sacar un poco el tema de rótulas, de hecho, quizás debería quitar este. Mira. Tenemos 2 rótulas más aquí dentro. Tenemos una para GoPro, que ya viene por defecto, que la tenemos aquí por si en algún momento alguien quiere usarlo. Sí, nosotros no tenemos GoPro, pero va con los alguna luz lo accesorios. tiene. Vale. Claro, lo puede usar. Tiene rosca de trípode estándar de 1/4. En la industria solo hay 2 roscas, la de 1/4 que es la pequeña y la de 3/8 que es la grande, que es la que suelen tener los trípodes en su base. Pero tenemos otra rotulita muy simpática, más pequeña que esta, más móvil, más pequeña que la otra que tengo por aquí. No sé dónde la he dejado. Ah, está puesta, perdón. Está puesta. Esta es la de flash a flash, ¿no? Eso es. Aquí tenemos una rotulita directa de Cineroid. Y lo último, para grabadora, tanto para grabadora como para la iluminación, un pequeño trípode de mesa, ¿vale? Ahí lo tenemos. Aquí. Con Aquí. rótula de bola. Claro, yo puedo poner o la luz o la grabadora, la luz para ponerla lateral, Eso es. que no es Si en el queréis, eje. si queréis lo ponemos aquí. Aquí tenemos en la propia rótula que venía por defecto, tenemos otra vez la rosca de 1/4. Sí. Y ahí lo tenemos. Esto es muy útil, porque cuando llegas a campo dices, bueno, la luz, ¿y dónde la pongo? La pongo un poco a 45 grados o para dar un toque en el fondo, porque a lo mejor la luz de la ventana ya me está dando luz Eso en la es. cara, pero quiero meter un toque de luz al fondo, pues con el trípode puedo colocar la luz en el sitio que quiera. 2 detallitos más del trípode. Se diseñó como para los selfie, así que tiene un poquito de altura. Bueno, en la última altura ya es más inestable, pero todavía es viable. Bueno, Bueno, muy si estamos bien. usando a su vez el trípode y no queremos usar esto con el trípode, la luz con el trípode, pues mira, tenemos aquí este. Y tiene a su vez una conectividad para móvil. Ah, bueno, porque también Por si acaso. podríamos poner en este trípode nuestro móvil Eso es. y estar haciendo una grabación, por ejemplo, a 2 cámaras. En este trípode estamos grabando con nuestro móvil y con el otro estamos grabando con la DSLR, ¿no? Sí. La ¿Cómo lo situación tiene? también. Porque viene aquí el accesorio para sujeción de móviles. Ah, ya lo veo. ¿Vale? No tengo aquí ningún móvil para enseñarlo, pero Bueno, se pinza aquí el móvil. GoPro, móvil, grabador de audio Sí, la verdad que separado, versátil. luz, tenemos para todo tipo de circunstancias de rodaje. ¿Cómo se engancha? Pues se engancha igual que todo lo demás, con la rosca de 1/4, que ya hemos visto que todo tiene rosca de 1/4, y es fácil aquí y aquí, rosca y rosca. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué nos falta por comentar? Pues no nos falta nada más. De por aquí tenemos Los una cables. pequeña sección de Los cables. sí. Aquí tenemos 2 cablecitos. Tenemos un USB a micro. No, ese es el mini. Este es el USB a mini USB que sirve para descargar la cámara y para descargar también La grabadora, la ¿no? grabadora de audio. Y que en principio está diseñado para cargar el mando Bluetooth. Estos son los 2 cables que ponemos aquí en esta bolsita, ¿vale? Entonces la idea es que entregar el material bien ordenado con todos sus accesorios y que cuando el alumno devuelva la cámara con su mochila esté todo bien ordenado Vale, con pues todos sus venga, vamos a accesorios. guardarlo entonces. Vamos a Vamos guardarlo. a meterlo todo de nuevo. Meto de nuevo aquí, en este hueco, meto tanto los difusores como el adaptador de pilas, y de hecho la rótula también me entra ahí. En este pequeñito tenía la otra rótula y la de GoPro, que está por aquí. El micro lo he dejado por aquí. Y la cámara va aquí. Voy a sacar también la pececita de El móvil. Lo voy a dejar en este de aquí, que está libre. Y aquí. Y aquí puedo con la poner grabadora cabe el trípode, el trípode ¿no? sin ningún problema. Sí. Ahí.
Ah, bien, bien, bien. Girando ahí, cabe todo muy bien. Colocar el trípode y listos para salir a rodar. Y el lateral que hemos visto antes, que queda muy bien para sacar la cámara directo, este se cierra por otro lado. Vamos Y a ahora, poner el trípode. colocar el trípode. Entonces había visto que colocabas... Hazlo, Iker, por favor. Dejabas Meto como dos. una pata fuera, ¿no? Eso es, meto dos y dejo una fuera. A ver, así bien. Y aquí si tenemos da una el cintita. giro... Sí. ¿Qué pones eso? ¿Con las 3 o con 2? Yo con dos está bien. dos, eso, con dos estaría bien. Bueno, y esta es nuestra mochila para todas las situaciones que necesitemos de grabación. ¿eh? Muchísimas Comparte. gracias, Iker. A ti, Paco. Un placer.